Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Y luego iremos al verso 22 hasta el verso 25 y leemos en el nombre del Señor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora vamos al verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí lo voy a resaltar. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El título del mensaje del día de hoy se ha de llamar Pastor Adúltero. Hablar del pecado de adulterio y fornicación últimamente es algo que en realidad no ha sido meditado en la dimensión de vida. Muchas personas andan practicando el adulterio y la fornicación sin entender, o no quieren entender, se cierran, se hacen contumaces, que eso es un pecado de muerte. Cuando la pareja se entera generalmente que ha sido traicionada, que le han sido infiel, muchos se van, no regresan. Otros, si se quedan, pierden honorabilidad. Se sienten menos personas, menos hombre o menos mujer. Y si esa persona sigue siendo infiel, esa persona empieza a sentirse, la persona que es víctima de la infidelidad, se siente como marioneta, usado o usada. Se siente sin autoridad, se siente aprovechada. Las personas no quieren entender que la fornicación y el adulterio también es una debilidad. Juzgamos al borracho, juzgamos al alcohólico, juzgamos a las personas que son viciosos a los juegos de azar, juzgamos al que fuma cigarrillo, pero la fornicación y el adulterio también es una debilidad y es una cárcel que tiene cautiva a mucha gente. Y no quiere entender que la fornicación y el adulterio es un pecado de muerte, no es un juego. Y ahora es muy común que la gente sea infiel a su pareja. Y lo ven como una virtud cuando no es virtud. Es un defecto y sobre todo es un pecado. Si alguien muere en una condición de ser fornicario o adúltero, amados hermanos, pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y nos destituye de la gloria de Dios. No va a la presencia de Dios. Pero las personas no quieren ver la fornicación y el adulterio como algo grave. Y Dios, proveyendo para que la gente no cayera en la fornicación y adulterio, estableció y dice que por causa de las fornicaciones cada mujer tenga su propio marido y cada marido tenga su propia mujer, para no estar pecando, para no estar cometiendo cosas que ofenden a Dios, pues tenga su pareja. La Biblia dice que las parejas, el marido, la mujer, debe tener su lecho sin mancilla, sin mancha, y que el adulterio y la fornicación, el acto carnal,
ilegal, que no es con su pareja, eso es la mancha del lecho. Pero escuchamos escándalos sexuales en todas las esferas de la sociedad, en el ámbito político, en el ámbito deportivo, que ni hablar en el ámbito artístico, está de más. Pero no debería ser una constante y no es normal que haya escándalos sexuales en el mundo religioso, si podemos usar ese término. Pero sí hay escándalos de tipo sexual en el mundo religioso. Escuchamos, por ejemplo, escándalos en la Iglesia Católica que han abochornado a la sociedad entera en el mundo. Los casos de pederastia, los casos de homosexualismo. Y la gente ve esos pecados aún mayores porque son personas que se suponen tienen dominio propio. Son personas que se suponen son temerosas de Dios, que guardan los mandamientos de Dios, sabiendo que el homosexualismo, la pederastia, la fornicación, el adulterio son pecados y que Dios lo ve abominables. Ahora bien, para que no se me vaya a malinterpretar, estoy hablando de pecados sexuales y estoy llamando a todos por el mismo terreno, porque está ocurriendo algo en los últimos tiempos que en el mundo homosexual, cuando decimos que el homosexualismo es pecado, se nos quiere acusar de discriminación sexual. Se nos quiere hacer ver como personas intolerantes, pero si se ha fijado bien, si se es honesto, he dicho que el homosexualismo, que la fornicación y adulterio es pecado. Es decir, estoy hablando del pecado sexual de manera integral. Es decir, que estoy hablando no solamente contra la persona homosexual, sino que también estoy hablando con la persona que es heterosexual, que he dicho que el homosexualismo es pecado, pero también estoy diciendo que la fornicación y adulterio es pecado. Y yo no veo que los fornicarios ni los adúlteros me acusen o nos acusen de discriminación, pero sí el homosexual nos acusa de ser discriminatorio cuando estoy dándole el mismo trato y usando el mismo criterio. Eso es deshonesto. Siempre tratando con el respeto debido, con la deferencia debido a todos, porque exalto que se le debe respetar a la persona homosexual, que se debe respetar el fornicario adúltero en cuanto a su persona, jamás ir contra sus personas. Ellos merecen respeto y consideración como persona y como vocación cristiana, porque la Biblia nos dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero, ¿por qué cuando decimos que los borrachos no entran al reino de los cielos? ¿Por qué los borrachos no nos acusan de ser discriminadores? ¿Por qué decimos que cuando los idólatras, los hechiceros no entran al reino de los cielos, ellos no nos acusan de discriminación? Pero cuando decimos que el homosexual no heredará el reino de los cielos, sino que es pecado, se sienten entonces, ellos se sienten humillados, se sienten vejados de nuestra parte, cuando para nosotros todo ello es pecado, según la autoridad que tiene el cristiano, que es la Biblia. Debería ser justo que no ocurra como en los días de Lot, Sodoma y Gomorra. El pecado de ser Sodoma y Gomorra no era estrictamente por ser homosexual, sino porque querían imponerse sobre los demás. Y querer imponernos, decir que eso no es pecado, y quieren que nosotros reconozcamos que eso no es pecado, eso es imponerse. Ahí no hay tolerancia de parte entonces del mundo homosexual, porque nosotros sí pensamos y sabemos que Cristo les ama y que debemos amarlo desde nuestras entrañas, pero no pueden forzarnos a decir o a creer que el homosexualismo no es pecado. Claro que lo es, pero así también es pecado el heterosexual, como la fornicación, como el adulterio. Se ve que es con la misma tijera, se ve que estamos siendo justos usando el mismo criterio. Es injusto entonces que nos acusen de ser discriminatorio sexualmente hablando, cuando sus personas, si los veo caer, tengo que ayudarlo a levantar. Si tienen necesidad, tengo que ayudarle.
espero ellos puedan también hacer lo mismo con nosotros los cristianos. Porque eso es el amor y eso es tolerancia. Tolerancia no es pensar igual. Tolerancia es respetarnos con nuestros pensamientos diferentes, amarnos con nuestra diferencia. Y esa diferencia es que para nosotros los cristianos siempre el homosexualismo es pecado, siempre la fornicación es pecado, siempre el adulterio es pecado, siempre la lascivia es pecado y le llama a la Biblia inmundicia. Pero también hay escándalo no solamente en la Iglesia Católica con los casos de pederastia y homosexualismo, también ahora es grande escándalo a nivel internacional lo que está ocurriendo con los amigos testigos de Jehová, con los casos de pederastia que han salido a relucir, han tenido que cerrarlo, por ejemplo, en Australia. ¿Cuántos escándalos sexuales están ocurriendo? Se ha descubierto eso. Lo tenían oculto durante mucho tiempo. Pero también ocurre en la iglesia evangélica. Y el criterio debe ser el mismo. Como dicen acá en términos criollos, lo que es bueno para el pavo, también es bueno para la pava. No lo podemos ocultar. Y hay gente que quiere ocultar, porque mira, dicen que no lo sepa el mundo. Quedémonos callados, porque vamos a dañar el ministerio y vamos a hacer que sea blasfemado por nuestra culpa el evangelio, si empezamos a decir y a sacarnos los trapitos sucios. Y se guarda el secreto, y las personas que están haciendo malas cosas, pues al no haber corrección, pues se vuelve una desfachatez, se vuelve un desorden, se vuelve incontrolable. Y cuando explota la caja de Pandora se descubren grandes cosas y grandes escándalos de hombres supuestamente temerosos de Dios, que tienen tantas historias negras que contar.